Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos. Y tú eres la candidata de un narcopartido, porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte. Creo que hace mucho tiempo que no te das cuenta de la realidad del país. Fíjense, recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. Inés, por favor. Sí, me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en 5 años sobre trabajo y previsión social y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo. ¿Qué presenté yo? Yo sí presenté el aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo universal, la pensión rural digna, las licencias de paternidad, las licencias menstruales, justamente por la primera pregunta, para igualar las oportunidades, vacaciones dignas, jornada laboral digna, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y muchas otras propuestas que reivindico aquí. Primero, pues no ha contestado, pero le voy a seguir insistiendo. Quiero darle una buena noticia a los mexicanos, a todos los que trabajan, a todos aquellos que se levantan temprano, que se esfuerzan. En mi gobierno, todo aquel que gane menos de 15,000 pesos no va a pagar impuestos. Les vamos a condonar los impuestos y esto beneficia a 20 millones de mexicanos para que a ti el dinero sí te alcance. Xóchitl Gálvez, por favor. Quiero decirle a la candidata de las mentiras que en el único lugar donde aplicó la austeridad es en los sistemas de agua. ¿Cómo es posible que como jefa de gobierno en plena pandemia se haya gastado 400 millones de pesos en su imagen personal y no tiene llenadera? En 2023 se gastó 750 millones de pesos. Explícale a los habitantes de la Ciudad de México que tienen semanas sufriendo por el agua. Por eso Santiago Taboada va a ganar en la Ciudad de México conmigo. Yo voy a ser presidenta y él jefa de gobierno. Nosotros sí vamos a resolver el tema del agua. 11 segundos le quedan, candidato Maynes. 1 minuto 20, Xóchitl Gálvez. ¿Quiere comentar algo? ¿Le hago una pregunta? No, voy a comentar. Por favor. Vamos a hablar de evasión fiscal. En el pasado debate le pregunté a la candidata de las mentiras si su familia tenía o no cuentas en paraísos fiscales. Me dijo que era el falso. Al día siguiente salió con que a Chuchita la bolsearon y que siempre sí, que si su abuelita, que si sus tías. Y bueno, que diga a los mexicanos si tiene o no tiene su mamá o ha tenido dinero en paraísos fiscales, porque la verdad, en mi gobierno no vamos a perdonar la evasión fiscal, no vamos a permitir que se vayan a esconder el dinero a otros países. Ya les le quedan 46. Les voy a hablar de dónde voy a sacar los recursos. Pemex ha perdido y le hemos dado apoyo fiscal por 2 billones de pesos. ¿Billones? Billones de no pesos. Millones, billones. Billones. Sí, Eso billones. equivale a construir 8 millones de vivienda, dándole 250,000 pesos a cada persona. Pemex es un robadero. Así es que en ese sentido, en mi gobierno, sí vamos a hacer proyectos viables, vamos a aplicar austeridad. De a de veras, no de la que se aplica a la candidata de las mentiras, pero qué tal se promueve su persona. No nos contestó si recibió dinero, no nos ha contestado sobre el tema de paraísos fiscales y esta noche no va a contestar, pero la realidad de las cosas es que miente, porque su empresa sí recibió apoyos fiscales. Sí. México es un país multicultural. Hay 68 pueblos indígenas, 70 lenguas, con 380 variantes dialectales. La verdad de las cosas es que íbamos razonablemente bien. El Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas era una realidad. Esto es lo que pasó con los gobiernos de Morena. Prácticamente lo eliminaron. Con esos fondos construimos 10 universidades interculturales. No se ha vuelto a construir una universidad intercultural.
Con esos fondos erradicamos la bacteria del tracoma en Chiapas, que dejaba ciego a las personas. Hicimos puentes en lugares donde se redujeron 10 horas de camino. Construimos el Hospital de la Montaña de Guerrero, que era donde más mujeres morían de parto. La candidata de las mentiras anda de turista electoral y cree que en el pasado no se ha hecho nada. Me tocó electrificar el 100% de las comunidades indígenas. Eso va a regresar para los pueblos indígenas con mi gobierno. Correcto. Las jornaleras y jornaleros agrícolas, vamos a darle seguridad social, o tiene que haber seguridad social para todo este nuevo empleo de repartidores, y también vamos a dar un reconocimiento nuevamente a los programas sociales, es decir, todos los programas sociales, que es falso que la candidata del PRIAN los va a mantener, porque si no el PAN no hubiera votado en contra de estos programas, los vamos a mantener y aumentar cada año por encima de la inflación. Inclusive los vamos a llevar a la Constitución. Vamos a decirles lo que la candidata del PRIAN hizo cuando fue de la comisión. La peor represión a un pueblo indígena, San Salvador Atenco. Le querían comprar para hacer su aeropuerto de Texcoco a 5 pesos el metro cuadrado. Represión con Fox y con Peña Nieto en el Estado de México, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca habló, fue cómplice. De la misma manera, utilizó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para, ya lo dije, 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua. Mi familia es proba, ha pagado siempre los impuestos. Nunca ha sido utilizar los recursos públicos y ser funcionaria pública para enriquecerse. Eso solamente es de los candidatos del PRIAN. Gracias, candidata. Especialmente va a haber un programa de vivienda para jóvenes, pero a la que sí se hizo de una vivienda fue la señora Sheinbaum. La señora Sheinbaum la vez pasada dijo que no tenía dónde vivir. Por cierto, a la que me referí que a los 60 años no tenía casa era ella, y lo sacaron de contexto. Y ya vimos que no solo tenía 4 casas. Y esta la invadió, se la robó y la escondió. ¿Por alusiones a alguien? Sí. A ver, vamos a explicarlo nuevamente. La transformación representa, por el bien de todos, primero los pobres, acabar con la corrupción, acabar con los privilegios. Gracias a eso, hoy hay billones de pesos destinados a programas del bienestar convertidos en derechos, como la pensión universal a los adultos mayores, y además ha aumentado el salario. Eso ha disminuido la pobreza. El gobierno de López Obrador es el primero que disminuye la pobreza por debajo del 40%, por más que quieran decir otra cosa. Sí, dice la candidata del PRIAN que conoce a México como la palma de su mano y que ayudó mucho al sur, pero no dice que el gobierno de Fox dilapidó ingresos, excedentes petroleros que nunca pudo capitalizar en programas sociales ni en programas de prosperidad. Cuando se le preguntó por qué no hubo desarrollo en Chiapas durante su gestión, dijo que porque la gente de Chiapas por cultura no estaba acostumbrada a trabajar más de 8 horas, no conoce al país. La gente de Chiapas, 3 de cada 10 personas que trabajan ahí, trabajan más de 48 horas a la semana. Por eso somos la única fuerza política que está comprometida con la reducción de la jornada laboral y un modelo alternativo de desarrollo y prosperidad que sea inclusivo. Candidata Xóchitl Gálvez, por alusiones. Le aclaro, lo que yo dije es que la gente no está acostumbrada a trabajar en maquilas. Yo no estoy de acuerdo que exploten a la gente en las maquiladoras, que eran las que querían poner cuando yo era comisionada. ¿Qué hicimos? Proyectos de ecoturismo. ¿Qué hicimos? Proyectos productivos para mujeres. El POPMI, a las mujeres les fue bien en Chiapas. 28 segundos, candidato Maínez. Sheinbaum, por favor. Sí, claro que sí. 85% de la población en el sur-sureste de México está de acuerdo con el Tren Maya. Se hicieron el Tren Maya en este gobierno, el interoceánico, uno de los proyectos más importantes y de más largo alcance, que por cierto han dado muchos empleos. La refinería Dos Bocas, que por primera vez va a permitir, junto con la repotenciación de las refinerías y la compra de la refinería Deer Park, disminuir la importación de gasolinas que los gobiernos del PRIAN, por más que quiera decir, dejaron que se incrementara.
Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, ya existe, está lleno, es el principal aeropuerto de carga de nuestro país. El Cuchillo 2, agua saludable. El tren ligero de Guadalajara fue con recursos federales. El metro de Monterrey, también con recursos federales. Chapultepec, naturaleza y cultura. Texcoco hoy es un área natural protegida donde querían hacer un aeropuerto y donde reprimieron a los de San Salvador Atenco. Gracias. Vamos a escuchar la siguiente. Gracias, candidato. 1 minuto para la candidata Xóchitl Gálvez. Las obras de infraestructura de este gobierno respondieron a caprichos y ocurrencias. Dos Bocas es un capricho. No se instaló en el lugar estratégico y a 2 años se inunda y no produce ni un barril de petróleo, y eso sí, ha costado 3 veces su valor. La ocurrencia de hacer el Tren Maya sin proyecto ejecutivo llevó a decir que no se iba a quitar un solo árbol y se tumbaron 8 millones de árboles. Hoy el Tren Maya cuesta 4 veces más de lo que se prometió. Cancelaron el aeropuerto de Texcoco por un autoritarismo. Dijeron que había corrupción. No hay una sola persona en la cárcel. Nosotros vamos a escuchar las necesidades regionales y a la larga potabilizarla. Hay soluciones, pero miren, hay una persona que dice que es científica. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear, no le importa. Voy a subir en este momento a mis redes sociales los resultados que se hicieron con notario público y laboratorio certificado. La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes que a la larga producen cáncer y producen insuficiencia renal. Bastaba el 15% del sobrecosto. Según el Registro Único de Vivienda, los estados que más invirtieron en vivienda fueron Jalisco y Nuevo León. Y en todos los datos que acaba de dar la doctora Sheinbaum, en todos los rubros, su gobierno disminuyó el gasto. Disminuyó 20% el presupuesto para mantenimiento del metro. Disminuyó también la cantidad de tubería rehabilitada durante su administración y disminuyó también la inversión en vivienda social. En Jalisco y Nuevo León se ha demostrado que es posible un nuevo modelo, un modelo de prosperidad y de inclusión que, por supuesto, se hizo en buena relación y en coordinación con el gobierno federal, como será el siguiente año. El siguiente año me tocará gobernar con una mayoría de gobernadores y de gobernadores de Morena y no lo haremos con colores ni con distingos partidistas. A todos esos estados les va a ir bien. Por alusión, ¿quiere responder, candidata Sheinbaum? La verdad no creo que valga la pena ya que presente su denuncia, pero miren, vamos a hablar de la infraestructura que desarrollamos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Los 2 cablebuses, el teleférico urbano más grandes de todo el mundo, en Iztapalapa y en Gustavo Amadero, vamos a llevar cablebuses al resto de las ciudades de nuestro país. El trolebús elevado, una obra única en el mundo, 8 kilómetros en segundo piso con trolebuses. Vamos a llevar también esta obra al Estado de México y a otras zonas de nuestro país. Es algo inédito, único en el mundo. Por cierto, también se compraron 500 trolebuses. 294 pilares. Esos son centros comunitarios que llevaron educación, cultura y deporte de manera gratuita. Lo vamos a desarrollar en todo el país. Una infraestructura muy importante en escuelas. Por cierto, el programa La Escuela es Nuestra surgió en la Ciudad de México en el año 2019. La nueva línea 1 del metro que estaba sin actualizarse durante 50 años y que ahora se está actualizando. La subestación más moderna eléctrica que se ha hecho en todo el país la hicimos junto con Comisión Federal de Electricidad para el metro de la Ciudad de México. 800 kilómetros de senderos seguros que también vamos a llevar a las principales zonas de nuestro país. Hay infraestructura, cuando hay ahorro, cuando no hay corrupción, alcanza para más. Candidato May, por favor. La educación no se presume, se demuestra. Y si algo hemos aprendido es que si hay un problema muy fuerte de falta de agua en México y de sequía. El 54% del territorio nacional tuvo en 2023 problemas severos de sequía. Pero el problema del agua, me interesaría insistir, también es un problema de desigualdad.
El 70% del volumen de aguas concesionadas en este país está concentrado en el 2% de los titulares. Tan solo Coca-Cola concentra 59,000 millones de litros concesionados de agua. Pepsi, 31,000 millones. Danone, 19,000 millones de litros. Tienes que cambiar el enfoque con el que se distribuye el agua. No es cierto que el problema es el consumo humano, aunque es evidente que necesitamos una nueva cultura del agua, que necesitamos nidos de lluvia y que necesitamos políticas que cuiden el agua de manera sensible. Pero el problema fundamental es un problema de desigualdad y cambiar el sistema alimentario mexicano. Eso ayuda también a la primera pregunta, la del campo. Necesitamos reactivar los mercados públicos, comedores para que la gente tenga acceso a alimentación sana y nutritiva, y todo eso se puede lograr también con una mejor cultura de cuidado del agua. Ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página de internet. El Repsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Ya fueron aclaradas ambos temas y además ya está reconstruido completamente la línea 12. Ahora, Levantó la mano, candidata Xóchitl. Los que se robaron dinero es el exmarido y junto él con ella una casa. Yo aquí firmo un compromiso para que se investiguen y se hagan públicos todos los contratos de estas 4 obras, porque hoy los mexicanos no pueden saber cuánto costaron Dos Bocas, Tren Maya, AIFA y lo que pasó con el ICM. A ver si ella firma una así. Ahora, por favor, sí, tiene que retirar la gráfica. Mientras están en su tiempo, está permitido que muestren la gráfica, después ya no. Candidato Maínez, por favor. Sí. He dicho que para financiar todos estos proyectos se requiere que Pemex deje de perder dinero. Vamos a hacer de Pemex una empresa eficiente. No se va a privatizar. Sin cambiarle una coma a la ley, Pemex va a ser una empresa con un nuevo modelo de negocio que invierta dinero de donde es rentable, que es Pemex Exploración. Vamos a trabajar para que Pemex entre en el mercado de la energía y que deje de perder dinero. ¿Y energías renovables? ¿Qué tienen considerado? Por favor, candidato. Al modelo que han representado los gobiernos del PRI, del PAN y el gobierno actual. Este es el daño que le hicieron al manglar Tajamar durante los gobiernos de Peña Nieto y Calderón. El derrame de petróleo en Cadereyta que se dio durante la administración de Peña Nieto. Esta es la explosión en la refinería de Tabasco hace 2 años. La falla en la refinería solamente de esta semana en Tamaulipas, que afectó la calidad del aire en Tampico y Ciudad Madero. Ese es el modelo que hace que nuestras hijas y nuestros hijos respiren veneno, respiren azufre, y que no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad mantener. Necesitamos un nuevo modelo de energía, sustentado en energías limpias, que además son más baratas, en la energía del sol, en la energía del viento. No hay planeta B, este es nuestro hogar común. Tiempo, candidato. Y candidata Xóchitl Gálvez. Pues de una vez preguntarle a la candidata de las mentiras si su empresa está o no dentro de las 700 más contaminantes. Esta es una información de la Semarnat oficial, que las normas sean muy holgadas en México, eso no es culpa de ella, pero de que está en las 700 empresas más contaminantes, la científica que no resolvió el tema del agua, la científica que no resolvió el tema de la contaminación, porque hoy la Ciudad de México tiene más contaminantes que el año pasado. Tuvimos varias emergencias ambientales por su irresponsabilidad. No fue capaz de ponerle un alto a la generación de contaminantes en la termoeléctrica de Tula. Por alusiones, Las candidato. rondas están en la Constitución y bueno, no quiere contestar. Primero dice que el dinero del extranjero es de su abuelita, que las casas son de sus hijos. Al rato va a decir que la caída de la línea 12 es culpa de Marcelo, seguro. En materia de energías limpias, iniciativa privada, ¿sí, no o hasta dónde? Si no participa el sector privado, no puede haber energía para los 100 parques que la señora quiere hacer. México tiene enfrente la mejor oportunidad en su historia. Hoy veía un dato que nos está ganando Sudamérica. Se están yendo las inversiones del nearshoring porque no hay energía. Algo que tendría que entender la candidata del combustóleo
es que estas nuevas empresas relacionadas con la robótica, con la inteligencia artificial, con la telemedicina, quieren energía limpia y barata, no energía de combustibles fósiles. Mi respuesta es sí, de manera honesta, transparente. Se puede trabajar con el sector privado como lo hacen, nada más que con los suyos, con Grupo IGA, con el de Yauro Pesa, que le asignaron 66,000 millones. Tampoco contestó, no contesta nada. Candidata. Rápidamente, no, y pon tu denuncia. Bueno, a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, de la corrupta, a pesar de eso hemos ganado el debate, porque hemos presentado propuestas y hemos presentado un plan de desarrollo para los próximos 6 años. El modelo neoliberal fracasó, el modelo del PRIAN fracasó. Estamos hablando de la cuarta transformación de la vida pública, que ha dado bienestar al pueblo de México, que ha disminuido la desigualdad en nuestro país. México es grandioso y lo va a seguir siendo, con fraternidad, con más justicia y con más prosperidad, con un desarrollo sustentable. No olviden votar este 2 de junio. La esperanza es posible en la acción. Dependiendo de tu estado, vota 6 de 6, 5 de 5 o 4 de 4 por los partidos de nuestro movimiento. Vamos por el segundo piso de la cuarta transformación. Vamos a ganar el 2 de junio. Gracias, candidata.